Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este simposio de ventilación mecánica. Uno de los puntos importantes que ya mencionaban previamente es que a todos nos enseñan a intubar pacientes cuando están preparando, tanto como médicos generales, como en la terapia intensiva, como anestesiólogos, pero nunca o muy pocas veces nos enseñan el arte, como bien decía el doctor, es un arte, el proceso del destete de la ventilación mecánica. Si bien es cierto, todo paciente que es intubado va a requerir de una extubación. Obviamente ya está demostrado que entre más rápido lo hagamos, mejor le va a ir a nuestro paciente en cuanto a pronóstico. Es así como vamos a abordar lo que viene siendo el retiro de la ventilación mecánica en los pacientes. Y obviamente el retiro de la ventilación mecánica es uno de los periodos más importantes en el paciente en la unidad de terapia intensiva. Vean cómo aproximadamente el 20%, si no es que hasta 1 de cada 3 pacientes en la unidad de terapia intensiva pueden llegar a fallar en el primer intento de extubación. Quizá como anestesiólogos pueden decir, yo no lo veo, yo extubo la mayoría de mis pacientes, pero en la terapia intensiva he tenido la oportunidad de recibir pacientes porque no lo pudieron destetar de la ventilación. Vaya, también el anestesiólogo maneja las unidades de terapia intensiva, por lo tanto debe de saber qué métodos o protocolos de destete son los más idóneos para llevar a cabo este proceso. La ventilación mecánica prolongada se asocia a una serie de complicaciones. Dentro de ellas, la más importante es la neumonía asociada a ventilación mecánica, así como también la lesión traqueal. Por lo tanto, el fracaso del retiro de la ventilación mecánica está asociado no solo a morbilidad, sino también a un incremento en la mortalidad de los enfermos. Pero ¿cómo definimos nosotros el destete de la ventilación mecánica? Bueno, lo podemos definir como una interrupción total y definitiva del soporte ventilatorio, y esto es decir, desde el destete de la ventilación mecánica hasta la extubación del paciente. Obviamente, cuando la falla respiratoria que condicionó al paciente para que fuera intubado haya mejorado o haya sido resuelta. En la actualidad ustedes podrán encontrar en la literatura una diversidad de términos para referirse a lo que viene siendo el destete de la ventilación, desde liberación, descontinuación, desconexión, entre otros. Pero así como es importante que conozcamos el concepto de destete de la ventilación, también es importante que conozcamos algunos otros conceptos, como el de retirada, que hace referencia al periodo de retirada de la ventilación mecánica, que culmina con el restablecimiento de lo que viene siendo el eje faringo-laringo-traqueal, mediante la extubación y obviamente la respiración espontánea del paciente. Así también tenemos la desconexión, que puede terminar en destete o reconexión del paciente. Una retirada difícil, aquella cuando se hace una prueba al paciente que puede durar desde 30 minutos hasta 2 horas, sin embargo el paciente no tiene la capacidad de tolerar esta prueba, es cuando se denomina como retirada difícil. Éxito de la retirada, cuando una vez que nosotros hayamos retirado no solo de la ventilación mecánica al paciente, sino también que lo hayamos extubado, después de 48 horas de respiración espontánea es cuando ya consideramos un éxito en la retirada de la ventilación mecánica. Y obviamente un nuevo episodio de ventilación cuando produce la reconexión del paciente dentro de las primeras 72 horas. Como pueden ver, todos estos conceptos debemos de entenderlo y comprenderlo para poder nosotros entender lo que viene siendo el proceso de retiro de la ventilación mecánica. El retiro de la ventilación mecánica es tan diverso que les aseguro que si les pregunto a cada uno de ustedes, me va a dar un método diferente. Quizá porque es el que leyeron o quizá porque su experiencia es lo que los ha llevado así. Al haber esta diversidad en cuanto a los métodos de destete de la ventilación mecánica, en el año 2005, y bueno, salió publicado posteriormente el 2007, una serie de asociaciones se reunieron con una finalidad de desarrollar un proceso o un protocolo, de destete de la ventilación mecánica.
de tal manera que permitiera homologar a todos los médicos las técnicas de destete de la ventilación, obviamente sustentados en la mejor evidencia científica disponible. De tal manera que, como vamos a ir a través de la charla, nos va a llevar de la mano cómo nosotros debemos destetar al paciente de la ventilación mecánica. Durante el desarrollo de este consenso, se hicieron una serie de preguntas. Obviamente, la más importante, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la trascendencia de hacer un protocolo de destete de la ventilación? Digo, siempre lo hemos hecho, pero quizá no lo hemos hecho bien y pensamos que así es. En este mismo consenso se propone una serie de pasos a través de los cuales, desde que ingresa el paciente a quirófano o a la unidad de terapia intensiva, nosotros primero vamos a darle tratamiento a la falla respiratoria aguda, es decir, el manejo de la vía aérea en ese momento. Después vamos a tener una suspicacia de parte del médico para decidir en qué momento vamos a empezar el destete de la ventilación. Obviamente, una vez que tenemos esa sospecha, nosotros vamos a preparar a nuestro paciente para el retiro de la ventilación, hacerle pruebas de respiración espontánea, la extubación y, si fracasamos en la extubación, una falla en la extubación, viene la reintubación. Si no pasa esto, el egreso de nuestros pacientes. Pero lo más importante que les debo de recalcar en esta metodología es que siempre que ustedes intuben a un paciente, no van a pensar como, bueno, sí, manejarlo, efectivamente, pero en el momento que ustedes intuban a un paciente, el siguiente pensamiento que deben de tener es en qué momento van a empezar a del destete de la ventilación mecánica. Si ustedes no lo piensan en ningún momento, se va a retardar el destete de la ventilación y por lo tanto las complicaciones tanto de morbilidad como de mortalidad en los pacientes se van a ver incrementadas. Y vean la trascendencia que tiene. Vean, el destete ventilatorio tiende a retrasarse, incrementando el riesgo de complicaciones y costos de atención. Yo paso el paciente a la terapia intensiva, como anestesiólogo en quirófano, yo ya no me hago cargo de él. Ahí lo dejo al intensivista, que él se haga cargo del paciente y decida en qué momento extubarlo. Pero vean, el tiempo utilizado en el proceso del destete de la ventilación representa casi la mitad del tiempo que dura el paciente bajo ventilación mecánica. O sea, le invertimos una gran parte de ese tiempo para decidir en qué momento extubarlo. Pero sobre todo, la ventilación mecánica prolongada se asocia a mayor mortalidad y obviamente a incidencia de neumonías asociadas a ventilador, lesiones traqueales. Pero bueno, seamos un poco más realistas. Vean, los costos de ventilación mecánica por día, hasta $2,000 se puede gastar un paciente por cada día que pase estando intubado. Así como también los pacientes que reciben ventilación mecánica prolongada será aproximadamente el 6%. Sin embargo, si yo no logré extubar un paciente de manera temprana, los insumos en la unidad de terapia intensiva a un paciente con ventilación prolongada se puede consumir aproximadamente el 40%. Vean todo lo que implica no llevar a cabo un destete de la ventilación de manera temprana y oportuna. Pero, ¿por qué es importante que nosotros como médicos pensemos en extubar el paciente lo más breve posible? A todos nos ha pasado, y yo creo que el que no le ha pasado es porque no está en una terapia intensiva, pero la incidencia de una extubación no planeada en la unidad de terapia intensiva es relativamente desde el 0.3 hasta el 16%. Pero de esos pacientes que se extuban, el 83% son por autoextubación, un 17% de manera accidental. Pero de este 83% de los pacientes que se autoextuban, aproximadamente la mitad de ellos no va a requerir de reintubación. ¿Qué quiere decir esto? Aguas, doctores, algo está pasando que no estamos haciendo bien. Cuando el paciente se autoextuba es que les está diciendo no lo necesito. Entonces no hay que esperar el siguiente turno, ni al otro médico, para que lo haga, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener ese juicio clínico como médicos para decidir en qué momento extubar el paciente. ¿Y por qué también es importante que recalquemos esto? Un incremento en el retardo no solamente de la extubación, sino en el momento en que yo decido, en el día 1, pero me tardo hasta el día 10 en extubar el paciente, ¿eso en qué se va a reflejar? Se va a reflejar en un incremento de lo que viene siendo la mortalidad. Como aquellos pacientes que los extuban de manera temprana pueden llegar a fallecer el 12%.
Pero cuando se prolonga la ventilación mecánica, puede llegar a fallecer 1 de cada 4 pacientes bajo ventilación mecánica prolongada. También es importante que recalquemos estos conceptos, qué es falla en el destete y qué es falla en la extubación, que es el objetivo de esta charla. La falla en el destete es la falla de la prueba de respiración espontánea o la necesidad de reintubación dentro de las 48 horas posterior a la extubación. Y obviamente la falla de la prueba de respiración espontánea se va a definir por 2 índices. El índice es objetivos de falla, que es lo que nosotros vamos a ver en el paciente. Taquipnea, taquicardia, hipertensión, entre otros signos que nosotros nos van a alertar de que algo no está bien en el paciente. Algunos índices subjetivos de falla como agitación, depresión del estado mental, entre otros. ¿Y a qué se debe que el paciente falle en la extubación? ¿Por qué? Porque se asocia a una disfunción cardiovascular o respiratoria. Más adelante vamos a ver la importancia que evaluemos nosotros también el estado orgánico de nuestro paciente, cómo está a nivel sistémico. Y obviamente una falla en la extubación se debe a todas estas, más obstrucción de la vía aérea superior o la presencia de secreción excesiva, aquellos pacientes que tienen muy mal manejo de secreciones y pueden condicionar una falla en la extubación. Pero no se preocupen si les falla la extubación o el destete. Aproximadamente del 26 al 42% de los pacientes van a fallar en la primera prueba de respiración espontánea. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer de manera cotidiana. ¿Y cuáles son esos predictores que a nosotros nos van a ser de utilidad para decir si mi paciente va a fracasar o no en la extubación? Secreciones excesivas y obviamente un mal manejo de ellas, una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, como les decía, a mayor duración de ventilación mecánica, desórdenes de la vía aérea superior y un intento fallido previo de destete de la ventilación nos va a orientar a nosotros de que probablemente ese paciente va a ser un poco más difícil el proceso del destete y obviamente de la extubación. Estos mismos autores proponen una clasificación que es muy trascendente por lo que vamos a ver a continuación, en 3 categorías. Una de ellas es el destete simple, en el cual después de que yo someto al paciente a una prueba de respiración espontánea, lo puedo extubar de manera trascendente que no requiere reintubación. Una destete difícil es aquel que después de 3 intentos o más de respiración espontánea fracasamos y que tardamos aproximadamente 7 días para extubar al paciente. Y aquellos con una destete prolongado, igual pueden ser 3 intentos fallidos de respiración espontánea, pero tardamos más de 7 días en la extubación. ¿Pero por qué tiene importancia esto? Veamos lo que dice aquí. Aproximadamente el 69% de los pacientes se pueden destetar con la primera prueba de respiración espontánea. Y vean, aunque el paciente se puede destetar de la ventilación, el riesgo de muerte es de un 5% en la unidad de terapia intensiva, pero se incrementa a un 12% en la unidad hospitalaria. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes de difícil destete o destete prolongado? La mortalidad se incrementa hasta un 25%. De ahí de la trascendencia que nosotros, después de intubar al paciente, debemos de pensar en qué momento idóneo para extubarlo. Ya una vez que nosotros observamos todo esto en cuanto a los datos epidemiológicos y la importancia de un destete temprano, también tenemos que hacer una evaluación integral de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para identificar esos puntos en los cuales el paciente nos puede dar problemas y fracasar no solo en el destete, sino también en la extubación. Tenemos que evaluar de manera sistémica a nuestro paciente desde el aparato respiratorio, a nivel cardiovascular, neuromuscular, entre otros. Y obviamente no alcanzan a ver muy bien esta gráfica, pero por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar a nivel respiratorio? Nosotros vamos a evaluar si hay presencia de resistencia, datos de broncoespasmo, alteraciones en la distensibilidad pulmonar y del intercambio de gases, porque de la evaluación que nosotros hagamos, siempre tenemos que hacer una intervención. Así como también tenemos que evaluar alteraciones cerebrales como la presencia de delirium. El delirium es muy frecuente en la unidad de terapia intensiva, puede ir desde el 10 hasta el 80%. ¿Y qué es la importancia que un paciente tenga delirium?
porque si extubamos un paciente con delirium, el riesgo de que tengamos que reintubarlo es hasta 4 veces más que un paciente que no presente delirium. Obviamente, el sistema cardiovascular es muy importante evaluarlo. Algunos tenemos la oportunidad de tener monitoreo mínimamente invasivo a través del cual nos estamos dando cuenta de la evolución de nuestros pacientes. En los que no, se recomienda realizar, obviamente, desde un electrocardiograma hasta un ecocardiograma. Pero desde una simple y llana gasometría venosa central, nosotros podemos determinar si el paciente va a ser candidato a extubación. Aquellos pacientes que presenten una saturación venosa baja, aproximadamente del 5% del valor normal hacia abajo, el riesgo que lo reintuben es de 50 veces más. Así que antes de extubar a un paciente hay que pedirle, si se tiene el recurso, una saturación venosa central. Si está baja y se atreven a extubarlo, pues probablemente lo tengan que reintubar. Entonces, de ahí la importancia que hagamos una evaluación integral de nuestro paciente. También tenemos que evaluar la fuerza del diafragma, resolver problemas endocrinos como el hipotiroidismo, aquellos pacientes que presenten alteraciones hormonales, hay que restituirlos, así como también aquellas alteraciones metabólicas como hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Es decir, todo esto que yo se los pongo por separado y pareciera que lo tengamos que hacer paso por paso, es de manera dinámica. Toda esa evaluación la estamos haciendo de manera conjunta en nuestro paciente. Bueno, ya una vez que nosotros hayamos hecho una evaluación integral y todas las intervenciones necesarias para optimizar las condiciones de nuestro paciente, pasará a la siguiente etapa. Es decir, cómo preparamos a nuestro paciente para el destete de la ventilación. Entonces, para ello existen 2 métodos. Uno de ellos es la evaluación clínica y el uso de predictores o indicadores que nos van a nosotros auxiliar en si el paciente va a tener o no un destete exitoso. Y el segundo objetivo que vamos a hacer es la determinación de la prueba de respiración espontánea en nuestros pacientes. Bueno, tenemos que hacer una evaluación clínica de nuestros enfermos, así como también mediciones objetivas desde estabilidad clínica, un adecuado intercambio de gases, así como también una adecuada función pulmonar y obviamente un adecuado estado de alerta. Cómo la integración de todos estos parámetros nos van a nosotros ayudar para ver si nuestro paciente es candidato o no al destete de la ventilación. Aquí les pongo otra serie de índices que nos son de utilidad a nosotros para determinar si el paciente va a ser candidato o no a una extubación. Pero ¿cuál es lo más importante aquí? Podrá haber miles de índices, pero siempre va a predominar el juicio clínico de cada uno de ustedes. Por eso es importante que lo combinemos y estemos haciendo una evaluación continua de estos pacientes. Existen, como les digo, una diversidad de índices de respiración que nos van a ser de utilidad, pero el más utilizado y el que más refieren en la literatura es el índice que mide la frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal. Aquellos pacientes que presenten un valor menor de 100 a 105 respiraciones minuto por litro, es un predictor de que la prueba de respiración espontánea, que es lo que vamos a someter posteriormente a nuestro paciente, va a ser exitosa. Y vean cómo tiene una sensibilidad del 97%. Y esto es muy importante porque si el paciente cumple con este índice, la probabilidad de que vaya a ser exitosa la prueba de respiración espontánea es prácticamente del 100%. Bueno, actualmente, este es artículo desarrollado en el 2010 por el doctor Sergio Nemer y colaboradores, en el cual evaluaron una serie de índices en una población de pacientes. Y obviamente ellos propusieron este nuevo índice, que es el índice integral de destete, en el cual demostró que en esta población de pacientes presentaba una sensibilidad y una especificidad alta. La mayoría de los índices que evalúan la respiración en los pacientes aproximadamente tienen una muy buena sensibilidad, pero tienen una especificidad muy baja. Pero vean este nuevo índice, que es el IWI, es del 97% de sensibilidad y 94% de especificidad. Y en esta misma población lo compararon con el índice de frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal, salió superior. Entonces, cualquiera de los índices que nosotros utilicemos, más el análisis clínico cotidiano, va a ayudar a que el paciente tenga o no
una prueba de respiración exitosa. Y aquí también lo podemos ver, el área bajo la curva, como en este nuevo índice es del 96% comparado con el índice convencional que es del 85%. Bueno, ya que nosotros evaluamos a nuestro paciente, ya que hicimos una evaluación integral multisistémica, ya que utilizamos los índices de oxigenación, bueno, vamos a llevar a cabo la prueba de respiración espontánea, que nos va a determinar a nosotros si el paciente va a ser candidato o no a destete de la ventilación y obviamente extubación. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? Existen 3 métodos actualmente validados y uno de ellos es la pieza en T. Ponemos al paciente pieza en T por 30 minutos o en ventilación con presión soporte entre 7 a 8 centímetros en adultos, 10 centímetros en niños o en CPAP a 5 centímetros. Esos son los 3 métodos para realizar la prueba de respiración espontánea. Obviamente, cuando decimos que un paciente tiene una prueba de respiración espontánea positiva, cuando el paciente tiene un patrón respiratorio adecuado, así como también un adecuado intercambio de gases, una estabilidad hemodinámica y obviamente un confort. Pero vean, a pesar de que el paciente tuviera índices adecuados, una prueba de respiración espontánea adecuada, un 13% de esos pacientes puede requerir de reintubación una vez que sea extubado. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? El 40% aproximadamente va a fracasar. O sea, de 2 pacientes que extubemos sin un protocolo de destete, uno de ellos es probable que lo reintubemos nuevamente. Estos son los diferentes estudios que se proponen. Ya les decía, ¿no? Desde el CPAP, la ventilación con presión soporte o la pieza en T. Todos estos son válidos para llevar a cabo esta prueba y ninguno ha demostrado ser mejor que el otro. Entonces, cualquiera de esos 3 métodos que ustedes utilicen en su práctica clínica diaria será bien visto. El tiempo también es importante, aproximadamente 30 minutos es el mínimo indispensable. Hay otros que refieren hasta 120 minutos. Hasta ahorita no ha habido un estudio que demuestre que 30 minutos sea superior a 120 minutos o viceversa. Entonces, cualquiera de los 2 que utilicen es bueno. Ya que una vez nosotros hicimos la prueba de respiración espontánea y fue exitosa, lo que viene es la extubación. Entonces ya han logrado extubar su paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente falla? ¿A qué modalidad de ventilación mecánica lo voy a regresar? ¿A la que tenía previamente o a un sinfín de modalidades de ventilación mecánica que existen en la actualidad? Por eso es importante que también después de que nuestro paciente ha fallado y evaluemos nosotros cuáles fueron las probables causas de falla de nuestro paciente, también tenemos que evaluar a qué parámetros o qué modalidad de ventilación mecánica vamos a regresar a nuestros pacientes. Pero ustedes, ¿en qué creen que hemos fallado como médicos? ¿Por qué los pacientes fracasan? No solamente el destete, sino también la extubación. Ya está demostrado que el juicio médico puede retardar la extubación. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos protocolos de destete? El éxito que podemos tener en nuestros pacientes incrementa de manera significativa. A que cuando lo quiero hacer, pero no me animo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos de incorporar protocolos de destete en nuestra práctica clínica diaria en las unidades de terapia intensiva. Existen muchos, pueden diseñar el propio en base a lo que ya existe en la evidencia científica. Algunos que han tenido éxito y que los pueden adoptar y adaptarlos a su población. Entonces, creo que no tenemos excusa para decir que existe la literatura, solamente hay que aterrizarla en nuestra población. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos hablado al inicio de esta charla? 1. Que el destete siempre debe ser considerado lo más temprano posible en los pacientes que reciben ventilación mecánica. La mayoría de los pacientes pueden tener un destete exitoso en la primera prueba. De todas las pruebas que existen, la prueba de respiración espontánea es el diagnóstico principal para determinar si un paciente es candidato a extubación y vaya a ser exitosa. La prueba que se recomienda al menos por 30 minutos y que puede ser desde pieza en T, ventilación con presión soporte de 5 a 8 centímetros de agua o con o sin PIP de 5 centímetros, pero eso sí, llévenselo muy bien. No utilicen
la ventilación mecánica sincronizada intermitente para el protocolo de destete. Ya está demostrado que no es de utilidad, lo único que van a lograr es retrasar el destete ventilatorio en los pacientes. Bueno, ¿y qué pasa? Como les decía, aquellos pacientes que una vez que le hicimos la prueba no la toleraron. ¿A qué modalidad de la ventilación mecánica lo debo de regresar para que en una próxima prueba que yo le haga al paciente vaya a tener un éxito en el destete y en la extubación del paciente? Existen un sinfín de modalidades de ventilación. Ya veíamos algunas más recientes. La ventilación no invasiva, esta se utiliza principalmente en pacientes que ya han sido extubados de una manera desde la profilaxis para evitar una reintubación, así como aquellos pacientes que dentro de sus primeras 48 horas hacen lo que viene siendo insuficiencia respiratoria y para evitar su reintubación los sometemos a ventilación no invasiva. El CPAP, que también puede ser utilizado, algunas otras modalidades como el tubo compensado, las ventilaciones controladas como el ASB, otra de las modalidades que ha venido también a revolucionar y que es muy importante que la revisen. La ventilación asistida proporcional, la ventilación mecánica controlada. La ventilación mecánica controlada yo creo que la mayoría de nosotros ya no la utilizamos, pero en la antigüedad se usaba muy frecuentemente. ¿Y a qué se asocia el uso de esta modalidad? A disfunción diafragmática inducida por ventilación mecánica. ¿Qué tan rápido? Dentro de las primeras 6 horas. Es decir, no hay que utilizar esta modalidad de ventilación mecánica controlada en ningún paciente, ni por error. Pero, ¿cuál es la que se recomienda para aquellos pacientes que no toleran la prueba de respiración espontánea? Lo vamos a pasar ya sea a ventilación con presión soporte o asisto controlada. Una ventilación que le permita al paciente respirar en mejores condiciones, tener un confort, mejorar la oxigenación, etc. Y obviamente, estas son las únicas 2 modalidades que se recomiendan una vez que fracasa la prueba de respiración espontánea. Previamente les decía que era importante que estratificáramos a nuestros pacientes de acuerdo a esta clasificación en destete simple, difícil o prolongado. ¿Por qué? Porque tenía un factor pronóstico. Y esto nos va a ayudar a nosotros como médicos a emitir ciertas recomendaciones. Vean ese estudio que hizo el Dr. Funk en aquellos pacientes que tenían un destete simple, difícil o prolongado. ¿Qué demostró? En cuanto a la mortalidad en terapia intensiva, aquellos pacientes con ventilación prolongada, vean cómo hay una diferencia estadísticamente significativa comparado con aquellos de un destete simple. Y aquellos pacientes igual, pero mortalidad intrahospitalaria, ¿cómo se ve magnificada en los pacientes con ventilación prolongada? O sea, 1 de cada 3 pacientes puede llegar a fallecer por una ventilación mecánica prolongada. Pero no solamente en mortalidad, sino también los días de estancia hospitalaria. Aquellos pacientes, obviamente con un destete simple, tuvieron más días libres, no solo de ventilador, sino también de estancia en UCI, estancia hospitalaria y algunos otros datos que pueden ver en esta tabla. Por eso es trascendente que empecemos a utilizar esta escala de estratificación para los pacientes con difícil destete de la ventilación y obviamente de la extubación. ¿Qué podemos concluir? El destete ventilatorio debe ser evaluado en todo paciente bajo ventilación mecánica, como se los he resaltado previamente. Ustedes el momento que intuban al paciente, su siguiente objetivo es en qué momento deben de extubar al paciente. Obviamente la sospecha clínica es un paso inicial, pero no se confíen en el juicio clínico. ¿Por qué? Porque para predecir el destete, el juicio clínico tiene un valor predictivo del 50%. O sea, es una moneda al aire. Entonces, aquí es la importancia de que usemos diferentes índices que nos van a ser de utilidad a nosotros para sumar los esfuerzos. Es decir, el juicio clínico más los índices nos van a predecir a nosotros si un paciente es candidato o no al destete de la ventilación. Ya veíamos cómo la prueba de respiración espontánea es el método estándar para el diagnóstico de un paciente si es candidato o no a la extubación. Las modalidades que podemos emplear desde la PSNT, la ventilación con presión soporte o el CPAP. Recuerden que la modalidad SIMB no debe ser utilizada como un método de destete ventilatorio.
así como también la importancia de estratificar a los pacientes en un destete simple, difícil o prolongado, ya que esto va a correlacionar con el pronóstico de nuestros enfermos. Por último, el retraso del destete ventilatorio se asocia no solo a morbilidad, sino también a mortalidad, así como también a un incremento en los costos de atención de nuestros enfermos. Muchas gracias.